¿Cuántos se siguen gozando, En esta tarde, como decía el pastor, una bienvenida que nos visita por vez primera, Den un fuerte aplauso al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios, Para los que están en el grupo de WhatsApp de aquí de la iglesia, en la mañana ponía un anuncio, ¿verdad?, de domingo de visión. Ahora, ¿por qué domingo de visión? Porque dice la palabra de Dios que sin visión el pueblo perece, amén. Y luego vuelve a decir que sin visión el pueblo se desenfrena. Y aquí no queremos andar desenfrenados, amén. ¿Dice amén? Amén. Amén. Como usted lo acaba de ver, hace días fue el aniversario de la iglesia. Y el Señor está hablando, Salmo 127, 1 y 2, acerca de su presencia, acerca de que todo éxito, toda protección viene de la mano de Dios. No depende de sabiduría humana, no depende de habilidades, carisma, sino de Dios, amén. Y bajo en esa misma vena quiero estar predicando en esta tarde, amén. Quiero estar predicando de acuerdo a la temporada. Y en esta tarde vamos a ver un tema muy interesante. Y yo le puse como título, para los que saben que siempre tengo un título para estos temas: no puedes ir solo. Ese es el título de este mensaje, ¿ven? Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Y nomás vamos a estar leyendo un solo versículo, amén. No predico mucho, a lo mejor 2 horas, amén. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Un fuerte amén cuando ya se encuentre ahí. Éxodo 33, 15, amén. Felicidades a todos los que Dios les dio su casa, amén. Hay más bendiciones todavía, amén. Éxodo capítulo 33, versículo 15. ¿Ya está ahí? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Otra versión dice: no nos saques de este lugar, amén. Le voy a invitar a que voltee con su hermano y dígale: no me distraigas, porque Dios va a hablar en esta tarde, amén. No te distraigas, dile, tú tampoco, diga, aleluya. Cierra tus ojos, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta palabra, amén. Bendito Padre Celestial, gracias porque una vez más nos das el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Espíritu Santo, tú que miras la mente, tú que examinas el corazón, yo te pido, Padre Celestial, un oído dócil al más nuevo, Padre Celestial, que va llegando a este lugar, como a los que ya tenemos tiempo, Señor. Habla en nuestra vida, habla en nuestra mente y habla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te decimos amén. Amén. Yo predico sin micrófono, En los 20 años que tengo sirviendo al Señor, hermano, se han acercado a mí hombres y mujeres y me han dicho: hermano Lorenzo, la presencia de Dios, y me enseñan ahí la piel chica. Ahora, para estos hermanos, la presencia de Dios es un escalofrío. Pero cuando usted ve este pasaje donde Moisés dice: ¿sabes qué? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Para él la presencia de Dios era algo más profundo, hermano. Era algo más importante, hermano, que una piel chinita, hermano. Porque si usted ve la palabra de Dios, Moisés venían de una jornada, Dios los había sacado de Egipto, hermano, y los llevaba a la tierra que él les había prometido. Pero en ese proceso, hermano, él se acordó de los 12 espías que había mandado a revisar esa tierra, y recordó, hermano, que entrar a esa tierra no iba a ser fácil, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que ese lugar era de los descendientes de Anak, hermano, y eran unos gigantes, hermano. Ahora, para ellos, hermano, eran unos gigantes literales, hermano. Aleluya, no son de más de 2 metros, hermano. Para nosotros esto representa, hermano, hermana, problemas que vamos a tener a donde Dios nos quiere llevar. Entonces Dios le dio la visión, Dios le dio el plan, hermano, y Él ejecutó ese plan, hermano. Ahora, ¿por qué necesitamos una visión, hermano? Voy a volver al tema, hermano. Porque, hermano, cuando nos conformamos a ir a la iglesia,
tras domingo, ¿sabe lo que va a pasar? La iglesia nunca va a crecer, hermano. Necesitamos una visión. La iglesia nunca va a multiplicarse, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos un plan, hermano. Necesitamos una visión, hermano. Entonces Moisés no pidió más hombres, Moisés no pidió más sabiduría, Moisés no pidió más inteligencia, Moisés pidió la presencia de Dios, hermano. Ahora, ¿dónde estaba Moisés, hermano? Dice la palabra de Dios que estaban en el desierto. Aleluya. Y ellos iban a una vida mejor, a una vida de prosperidad, hermano. Pero en todo eso entendió que era más importante la presencia de Dios que cualquier cosa material, hermano. Y vamos a ver tres cosas, hermano, en esta tarde. Y yo ruego con todo mi corazón que Dios le hable en esta hora. Ahora, ¿por qué la presencia de Dios era tan importante? Porque la presencia de Dios era la señal, hermano, de que estaban dentro de la voluntad de Dios, hermano. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque es posible, hermano, aleluya, entrar a una mejor calidad de vida, hermano, sin la presencia de Dios, hermano. Es posible prosperar, hermano, es posible llegar a tener un mejor trabajo, una casa más bonita, un carro más nuevo, pero sin la presencia de Dios, hermano. Porque hay gente, hermano, hermana, que piensa que están dentro de la voluntad de Dios, pero cuando un trabajo ya te sacó de la iglesia, mire, te está faltando la presencia de Dios a usted. Y estoy hablando con cristianos. Cuando usted se enfoca más en tener una casa más bonita, más grande, pero en el proceso, hermano, se está olvidando de la presencia de Dios. Mire, usted está fuera de la voluntad de Dios, hermano. ¿Y qué es más importante para nosotros, hermanos? Porque Moisés miró esto. Moisés iba a esta tierra que fluye leche y miel. Fíjese lo que dice. Usted conoce la escritura, la tierra de Canaán. Pero, hermano, dijo Moisés, ¿sabes qué? Sí es cierto. Voy a una vida mejor, pero tengo que ir con la presencia de Dios. Ahora, en esta tierra, hermano, dice la palabra de Dios que había muchas naciones, hermano. Estaba el Jebuseo, el Jericeo, el Filisteo, y cada uno de ellos tenían sus propios dioses. Entonces, sin la presencia de Dios entrando a esta tierra, hermano, ellos iban a ser presa fácil de la cultura, de todo lo que ahí se estaba viviendo. Si usted conoce la palabra de Dios, había, hermano, un dios llamado Moloch, hermano. Que a este Moloch, cuando usted tenía su primogénito y gente amaba a este ídolo, hermano, dice que al primogénito lo pasaban por el fuego a este ídolo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sacrificaban en un holocausto a este ídolo. Entonces, ¿qué representa aquí? Que si la presencia de Dios, esa tierra de bendición, hermano, iba a ser de maldición, hermano. Porque hay muchos cristianos hoy en día que las bendiciones de Dios los han arruinado, hermano. Hay cristianos, hermano, que las bendiciones que Dios les ha dado, en vez de que ellos, hermano, busquen su presencia, están arruinados por esas bendiciones. Y déjame decirle una cosa, hermano, que la bendición, hermano, sin Dios es una bendición que te va a destruir, hermano. Cuando usted se enfoca más en tener, pero se olvida, hermano, de su vida espiritual, hermano, esa bendición lo va a destruir. Ahora, bendiciones de Dios no nos libran de las pruebas de la vida, pero hay una señal, y se la voy a decir en esta mañana, en esta tarde. Hay una señal que le va a decir si esa bendición que tiene es de Dios o no es de Dios. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta? Si esa supuesta bendición trae más dolor que felicidad. Si esa casa, si ese carro lo compraste a base de una deuda que hoy no te deja dormir, esa bendición no es de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir si una bendición viene de Dios o no viene de Dios? Por el sufrimiento que hay. Si ese novio, aleluya, lo vamos a poner buenos en esta hora. Si ese novio, hermano, te está trayendo más dolor que felicidad, ese hombre no es de Dios, hermano. Está fácil. Si esa mujer, hermano, oh, qué bonita, pero si te está trayendo más dolor que bendición, esa mujer no es de Dios. Algunos varones quisieron gritar amén.
Pero claro, pueden. Porque hay hermanos que en la madrugada le llaman al pastor, pastor, esta mujer, aleluya, es el anticristo. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque tomaron una decisión que no era de parte de Dios. Ahora, matrimonio no es fácil, aleluya, también quiero aclararle esa cosa, pero dolor constante, eso es una señal de que ese hombre guapo, musculoso, ojo verde, no es de Dios, hermano. Si el dolor constante, sí, porque dice la palabra de Dios que es mejor vivir en el techo de una casa que en una casa grande, pero con una mujer que nomás está y que saca la basura, que apenas usted se sienta y que barre y que saca la basura y que esto, que el otro. Dice que es mejor vivir arriba del techo que en una casa de 5 o 6 cuartos con una mujer rencillosa y que no llega. Gloria a Dios, ya las hermanas me están viendo feo, pero aquí no hay de eso, por eso estoy hablando libremente. Aquí no hay, esos no vinieron hoy, vienen hasta el otro domingo, hermano. Entonces, hermano, bendiciones de Dios, hermano, las vamos a detectar por el sufrimiento, hermano. Si esa casa que estás luchando, que estás haciendo tiempo extra, te sacó de la iglesia, no es de Dios, hermano. Y como creyentes, como hombres y mujeres cristianos, tenemos la obligación moral de examinar toda bendición que viene en nuestra vida, hermano. Tenemos que examinar si esa bendición que aparentemente viene es de Dios o no es de Dios, hermano. Aleluya. Porque hay cosas que vienen disfrazadas de parte de Dios, pero no son de Dios. Y déjame decirte una cosa, el diablo jamás te va a tentar o te va a sacar de las cosas de Dios con algo feo, hermano. No te va a mandar una viejita ahí que apenas puede caminar, hermano. Te va a mandar algo que de verdad traiga protección. Entonces, hermano, tenemos que examinar nosotros si esa bendición viene de parte de Dios. Es lo que estaba haciendo Moisés, hermano. Aleluya. Moisés estaba viendo la necesidad, hermano, de entender que la presencia de Dios era más importante, hermano, que esa tierra, hermano. Porque déjame decirte una cosa, hermano, sin Dios ellos podían haber llegado y ahí estaba la bendición, hermano, porque era una tierra, hermano, que fluía leche y miel. Pero él dice, hermano, ¿sabes qué? ¿Qué nos va a diferenciar del resto del mundo, hermano? ¿Y sabes qué nos hace diferente? La presencia de Dios. No es el carro del año que carga, hermano, lo que va a hacer, te va a dar, ok, qué buen cristiano, sino es la presencia de Dios en tu vida, hermano. Es la manera que estás entregado a Dios, hermano. Eso hace la diferencia, porque mira, hay mucha gente rica y millonaria, hermano, pero ¿sabes qué nos hace distintos? La presencia de Dios en su vida. ¿De verdad estás valorando tú la presencia de Dios o estás siguiendo las bendiciones? Aleluya. Porque estamos en un ministerio, hermano, donde Dios bendice, hermano. Pero a veces, hermano, vamos buscando más la bendición de Dios que a Dios mismo. Estamos buscando, hermano, las bendiciones de la casa, hermano, que al Dios de la casa. Entonces, para todos aquellos que están siendo bendecidos en esta tarde, el Señor les quiere decir, hermano, que está bien. Esa bendición está bien, pero no te olvides, aleluya, que lo más importante es la presencia de Dios. Hay cristianos, hermano, que ya usted va a su casa y siente toda clase de cosas ahí, menos la presencia de Dios. Hay cristianos que vas a su casa, hermano, y sientes todo tipo de cosas, menos la presencia de Dios. Hay cristianos que van a su trabajo, hermano, y te escuchan decir tantas palabras, menos la presencia de Dios en tu vida. Entonces, hermano, ¿qué es más importante? ¿Entrar a una mejor calidad de vida o entrar llenos de la presencia de Dios? Dios está muy serio en esta hora. Está muy serio, quiere decir que Dios está hablando. Me gustan estos servicios, porque sé que Dios está ministrando. Entonces, hermano, valor, ¿qué tanto valor le estás poniendo a la presencia de Dios en tu vida? En esto vamos a ver, hermano, si de verdad valoras lo que Dios está haciendo o simplemente
Hay muchos cristianos, hermano, que cuando ya Dios los bendice, hermano, ya no los vuelves a ver. Y tienes que entender una cosa: Moisés solamente estaba llevando un pequeño papel de algo más grande, hermano. Dios estaba haciendo que Moisés desempeñara un papel como líder, pero un pequeño papel, porque él tenía algo muchísimo más grande. Y hay muchos cristianos que, pues ya con que un cuartito, y hasta ahí llega todo. Pues ya con mi esposita, mi casita, mi perrita, hasta no llega. Y es a todo lo que aspiraban. ¿Por qué? Porque se salieron de la presencia de Dios. Miren, yo conocí cristianos que eran muy buenos cristianos, servían a Dios con todo su corazón, pero un día se casaron y ahí terminó todo. Terminó el llamado de la hermana, terminó el llamado del hermano, porque no supieron entender, aleluya, que la esposita o el perrito o el carrito son parte del paquete, pero tú tienes que responder a las cosas de Dios. Buenos cristianos, hermanas que tocaban el piano excelente, cantaban hermoso, pero una vez que se casaron, abandonaron el plan que Dios quería para su vida. Entonces, hermano, esto es verdaderamente importante. Y a veces estamos preocupados en cómo me veo, de usar el mejor traje, de usar los mejores zapatos, el mejor teléfono, sin preocuparte cómo te ves sin la presencia de Dios. Y es fácil. Mire, yo los primeros 5 o 10 minutos que hablo con una persona, yo me doy cuenta si esa persona está llena de la presencia de Dios. Porque empiezan a hablar de fútbol, aleluya, empiezan a hablar de hockey, Julio César Chávez lo hace, empiezan a hablar de todo, hermano, menos de Dios. Allí te vas a dar cuenta cuando una persona verdaderamente tiene la presencia de Dios en su vida. En los primeros 5 minutos, y ya en esos 5 minutos te hablaron de todo el mundo, hermano, del mundo, de las guerras, de todo, esa persona no está llena de la presencia de Dios. Entonces tenemos que ponerle un valor. Así como usted le pone la alarma a ese carro y cadenas en el volante para que no se lo roben, así también tiene que ponerle un valor a la presencia de Dios en su vida. Mire, hay hermanos que a la fecha ya están más apagados, hermano, cuando en un tiempo anduvieron en fuego, cuando en el tiempo que Dios los llamó y se entregaron, hermano, servían con todo su corazón. Hoy están echando humo espiritualmente. ¿Y cómo estás, hermano? Pues ahí empezando. ¿Y cómo está, hermana? Pues ahí soportando las pruebas. Cuando deberían estar ardientes, fervientes, llenos del poder de Dios. Entre más años tengamos como cristianos, más batallas, más victorias y más encendidos en las cosas de Dios. Hay gente que le dice a otros, ¿sabes qué, hermana? Gózate. Espérate a que tengas 20 años. Aleluya. Como si servir a Dios fuera cansado. Aleluya. Entonces la presencia de Dios, hermano, hace una diferencia entre un cristiano y otro. Oh, hermano, va a servir en el ministerio. Pues si mi esposa dice que puedo, pues puedo. Aleluya, ¿qué es eso, varón? Aleluya. Oh, pues si mi esposo dice que sí, pues sí. ¿Qué es eso, hermano? Pero cuando usted está lleno de la presencia de Dios, amén, gloria a Dios. ¿Que puede hacer esto, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Que puede hacer esto, hermana? Gloria a Dios, porque la presencia de Dios en su vida es la que hace las cosas. Yo cuando subo aquí, yo no estoy preparado, hermano. Yo cuando subo aquí me olvido, ¿sabes qué? Se me manda la palabra. Pero yo no creas que vengo por... Mire, es todo lo que traigo, hermano. Pero confío que Dios me va a hacer. Me subo creyendo que Dios puede usarme. Entonces, hermano, aquí en este lugar hay muchos hombres y mujeres, hermano, que Dios quiere bendecir, pero muchos se van a arruinar con eso. Porque a veces nos conformamos con lo poquito, hermano, cuando Dios tiene algo más grande. Yo no puedo hacer aplauso al Señor, no me pongan nervioso. La segunda cosa que vamos a ver es que Moisés
pidió su presencia porque deseaba dejar en buenas manos a los que lo veían y a los que lo seguían. La presencia de Dios, hermano, en la vida de una persona es un legado que vas a dejar al que viene atrás. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Moisés, hermano, miraba importante, hermano, que la presencia de Dios también la pudieran experimentar aquellos que venían detrás de él, aquellos que lo veían. Entonces es importante, hermano, hermana, en esta tarde que nosotros podamos modelarle a nuestros hijos verdaderamente una fe, hermano, en Dios. Que su presencia, hermano, hermana, haga una diferencia ya para cuando no estemos aquí, hermano, porque hay gente que viene siguiéndote. Aleluya. Hay gente que viene detrás de ti y va viendo tus pasos. La manera que estás sirviendo a Dios, hermano, va a determinar el tipo de cristianismo que van a vivir tus hijos, hermano. Si eres una persona que viene de vez en cuando a la iglesia, tus hijos van a empezar a vivir esa disfunción dentro de una iglesia. Si tus hijos te ven, hermano, que al salir del servicio empiezas a quejarte: ay, no me gustó cómo predica ese barbón, ay, que ojalá y no cambie el pastor. Tus hijos van a aprender también a murmurar. Oh, no me gustó ya ese vestido, ya no le queda a la hermana, ya ocupo otra talla. Si nomás vas a ver las cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia, tus hijos van a empezar a vivir esa discusión. Si en tu casa, hermano, tú estás hablando: oh, no, le falta mucho a ese hermano, no, ya te fijaste que el hermano usa faja, aleluya. Tus hijos van a aprender también eso. Pero si tus hijos verdaderamente ven que tú eres un hombre y una mujer comprometidos con Dios, ellos en su tiempo van a servir a Dios de esa manera. Y estamos viviendo una generación de cristal no solamente en el mundo, sino dentro del cristianismo, donde ya no le pueden decir a un hermano: ay, hermano, mi alma, porque inmediatamente se lastiman y se van de la iglesia. Y el problema es que van a otra iglesia, hermano, y viene otra persona y otra vez se lastiman, y luego se van a otra iglesia, hermano, y así empiezan a vivir hasta que finalmente te vas de ese lugar. Porque déjame decirte una cosa, varón y mujer: el Espíritu, la iglesia tal vez es diferente, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y lo que el Espíritu Santo te está dando aquí, te lo va a hablar allá. Entonces, hermano, tenemos que madurar, tenemos que empezar a vivir de una manera ejemplar, no perfecta, sino que ejemplar. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Aleluya. Ya no puedes hablar fuerte, ya tienes que escoger las palabras. ¿Por qué? Porque el hermanito que ya tiene 3, 5 años dentro de la iglesia se puede lastimar. Aleluya. El hermanito que ya tiene 10 años en el evangelio se lastimó por una palabra mal dicha. Aleluya. Cuando en el mundo el diablo a veces nos viene contra las cuerdas o con la pata en el cuello, y ahí no decimos nada. Una vez, le voy a platicar, salimos de la comandancia municipal, hermano, fuimos a predicar la palabra y llevar comida. Y afuera de la comandancia municipal nos encontramos un hombre que traía un costalón de cosas, litros, hierros por todos lados, bien sucio, hermano, tremendo, hermano. Y cuando nos acercamos con él y le dije: hermano, ¿quieres que ore por ti? ¿Sabe qué me dijo? No, dijo, porque estábamos en plena calle. Dijo: no, porque me siento exigido. Y le quedé viendo y le dije: con todo respeto, varón, ¿tú crees que el diablo, con todo ese montón de cosas que traes ahí, no te está exigiendo el poder? No dice nada. Aleluya. Mi hermano traía como las carolas esas que llevan refrigeradores, lavadoras, y no se quedan. Así va a ser. Entonces, a veces, hermano, hermana, nos lastimamos cuando alguien nos dice de buena intención una palabra, hermano. Nos lastimamos. Cuando el diablo lo que nos ha hecho, eso no nos lastima. Vamos a ver una escritura. ¿Todavía sigue conmigo o ya se terminó? Vamos a ver una escritura aquí. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 18. Segunda de Reyes 20, 18. Ya casi termino, me faltan 2 horas.
Fíjese, y esta es la historia del rey Ezequías. Fíjese el título que dice aquí: Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Babilonia era enemigo de Dios. ¿Vale? Segunda de Reyes, capítulo 20, 18. Fíjese lo que dice aquí, bajo este mismo punto de dejar algo a los hijos, ¿eh? Dice así: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mi vida. Fíjese lo que pasó aquí con este rey. Dice: pues al menos mientras yo viva, pues ya no va a pasar. Lo que le pasa a mis hijos, dice, ya ahí se le echan. El profeta Isaías le estaba diciendo, hermano, que esa acción que él había cometido le iba a traer esto, hermano. Dijo que sus hijos iban a ser llevados cautivos, iban a ser eunucos. ¿Sabe qué significa eunucos? Espero no se escuche muy fuerte esta palabra. Que iban a ser castrados en el palacio donde iban a ser llevados cautivos. Entonces si Ezequías dijo: bueno, pues al menos va a haber paz y seguridad en mi día, pues hay que se la echen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay muchos Ezequías modernos en este tiempo que solamente se están preocupando por ellos mismos, pero no te estás preocupando por tus hijos, hermano. Entonces, si la presencia de Dios no se la transmites a tus hijos, hermano, no vas a poder romper la maldición que hay ahí. Siempre va a haber un borrachito en la familia. Siempre va a haber, hermano, una mujer, hermano, que nunca va a tener un matrimonio estable. Siempre vas a tener a alguien que no ha roto la maldición. Bueno, dijo Ezequías: pues al menos mientras yo viva no va a haber problema. Hay que se le echen. Aleluya. Y hay muchos Ezequías que ahorita no les importa el destino de tus hijos. Hay muchos Ezequías, hombres y mujeres, que bueno, pues yo ya de todo ya para lo que le quiera, pues hay que se la echen. Pero no, hermano, porque la presencia de Dios en tu vida va a hacer que esas maldiciones generacionales se rompan. ¿Usted no tiene ganas de eso? Oh, que en mi familia hubo un asesino. Aleluya. Ahí se va a romper esa maldición. Aleluya. En mi familia hubo esto, hubo aquello, hubo abuso, hubo esto y lo otro, hubo un padre sin amor. Todo esto va a cambiar con la presencia de Dios en su vida. Pero si usted, hermano, no se pone bien con Dios, nunca va a haber cambios significativos en su persona. ¿Qué es lo más valioso que le puedes dejar a tus hijos? Eso lo vimos en el mismo pasaje. Muchos están queriendo dejarles un rancho, unos departamentos para que no batallen como nosotros. Pero ¿sabe qué es? Es su fe, lo más valioso que le puede dejar a sus hijos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ya casi termino. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a sus discípulos: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese cómo estas mujeres, hermano, le modelaron la fe a Timoteo. Y si usted lee la palabra de Dios, Timoteo, uno de los mejores discípulos que estuvo, hermano, con el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en sus cartas le decía: pues, ¿sabes qué? Es que a ninguno tengo del mismo sentir, porque todos buscan lo suyo propio. Pero este era un discípulo que su mamá y su abuela le transmitieron la fe. Ahora, la pregunta que el Espíritu Santo le quiere hacer a usted en esta hora: ¿qué le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Hay padres que están transmitiendo inseguridad. Por eso cuando el niño ya es adulto, de repente no, pues tiene ansiedad, tiene depresión. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá es lo que están transmitiendo a los hijos inseguros. Hijos que nunca, hermano, que en sus edades adultas, cuando ellos ya estén viviendo en sus familias, van a manifestar todo lo que nosotros como
padres le dejamos a nuestros hijos. Hay hombres aquí, hermano, adultos, que nunca recibieron un abrazo de un padre. ¿Y sabe qué pasa ahorita? Ellos tampoco son capaces de eso. Cristianos, salvos, aleluya. No son capaces de decirle te amo a su esposa, aleluya. Y luego le preguntan por qué. Ay, es que mi papá nunca me dijo eso. ¿Ves la importancia? Aleluya. Hay mujeres que nunca se sintieron amadas por sus madres, que siempre cuando ellas querían decirle algo que les estaba pasando, siempre nunca les hicieron caso y crecen, hermano, víctimas de toda clase de hombres, hermano, que traen abuso a sus vidas, hermano, porque nunca les pudieron modelar algo diferente. Entonces, ¿qué están modelando a tus hijos en esta hora? Aleluya. La fe, hermano, es lo más valioso que podemos dejarle a nuestros hijos. Fíjense lo que su mamá y su abuela eran mujeres de Dios, no dice que el papá, aleluya, porque si usted lee la historia, y si usted lee esa historia, se va a dar cuenta que su papá era un hombre griego, él no era conocedor de la palabra de Dios, pero su madre y su abuela le heredaron la fe. No necesitas tener un esposo, mujer, en esta hora, a la que está viviendo sola, para dejarles un buen ejemplo a tus hijos. No necesitas, ay, no, pues ya que me case voy a dejarles. No, desde hoy puedes empezar a dejarles un buen ejemplo a tus hijos. Su madre Eunice, hermano, tenía marido, pero su marido, hermano, pues nunca se puso las pilas en la crianza de este hijo. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos modelarle a nuestros hijos la fe, hermano? De verdad es lo más valioso. En vez de que estés preocupado pensando por los 20 terrenos o el carro o la casa, hermano, preocúpate por heredarles una fe, hermano, una fe genuina, una fe que cuando Dios me da, pues voy, y si no, no voy. Ay, voy a cerrar con este último punto, hermano. Hermano Ramón, si me ayudas, ya le voy a dar esperanza. El tercer punto que vamos a ver aquí, Moisés procuró su presencia porque cuando termine nuestra carrera con ella, significa que de verdad ganamos. Todos aquí en este lugar, todos y todas, un día vamos a morir. Todos aquí un día ya no vamos a estar, pero si morimos con la presencia de Dios en nuestra vida, ya ganamos. Póngase de pie en esta hora. Voy a decirle algo, hermano, y usted lo puede buscar el documental en YouTube. Anton LaVey, no sé cuántos lo conozcan, fue un satanista de San Francisco, hermano, que escribió una Biblia satánica, hermano, hasta estos días. Y vea el documental, hermano, son palabras reales. Y este hombre en el final de sus días, hermano, Dios le mostró, hermano, algo más, hermano, y dijo estas palabras: oh Dios, ¿qué fue lo que hice? Entonces, hermano, hermana, un día vamos a estar ahí en esa caja, aleluya, y ahí se va a saber si morimos verdaderamente con la presencia de Dios o no, hermano. Tal vez usted diga en este momento, ¿sabes qué? Pues hay más adelante, hermano, pero un día vamos a estar en la presencia de Dios. Anton LaVey, hermano, con estas palabras dijo: oh Dios, ¿qué he hecho? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24. Hay unas palabras que todos aquí deseamos escuchar. Entra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos no quisiéramos oír esas palabras? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? Que la presencia de Dios es algo que tenemos que empezar a valorar desde ahora. Voy a hacer una última pregunta, hermano. ¿Habrá alguien aquí en este lugar que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal? Levante su mano. Todos son cristianos. Bueno, si hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué, hermano? Yo necesito oración. Yo estoy pasando por este problema, tal vez una dolencia, tal vez una enfermedad. Solo Dios sabe. Yo le voy a pedir que pase aquí al frente.
Cierra sus ojos.